Pero hay ciertas cosas de las que Dios te libra a través de los ángeles sin que tú lo sepas. Basta que te libró. Basta que no pasaste por un momento angustioso, ¿verdad? Pero te ayuda. Son momentos maravillosos que eso no te lo van a contar aquí en la tierra, ¿va? Pero basta salir bien librado de ciertas situaciones. Yo recuerdo los testimonios que escuchaba de las personas en el 2001, cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas allá en Estados Unidos. Una de ellas contaba de que había puesto el despertador a tales horas de la mañana y ese día no sonó o no lo escuchó, dice. No sabe si no sonó o no lo escuchó y no fue a trabajar. A las horitas estaban dando en CNN que la primer torre había sido impactada por un avión y era justamente donde ella trabajaba. Y ella queda sorprendida y dice, la divina providencia me ayudó. Pero lo dicen así al azar, ¿verdad? Así como Hitler hablaba que la divina providencia lo había salvado de un atentado que le habían planificado en la Segunda Guerra Mundial. Y eso le dio más fuerza de decir, la divina providencia está de mi lado y vamos a ganar esta guerra. Y la perdió. Entonces ella dijo, no, aquí la suerte. Y comenzó a hablar otras cosas menos darle gloria al Señor. Claro, el inconverso nunca le va a achacar a Dios las cosas buenas que a uno le pasan. Otros dicen que el taxi se arruinó en el camino hacia el aeropuerto y llegó tarde. Y cuando llegó al aeropuerto el avión ya había partido con destino hacia donde ella se dirigía, ¿verdad? Entonces ahí estaban en el aeropuerto mucha gente cuando escucharon por los altavoces, por las pantallas de televisión, que los aviones que ellos iban a abordar, el segundo había también estrellado en la segunda torre. Más tardecito que el tercer avión lo habían derribado o se había estrellado como sea. Pero mucha gente agradecida porque esos minutitos les salvaron. Claro, nosotros sabemos, hermano, que la naturaleza la sigue controlando Dios. El cronos nuestro lo sigue controlando Dios. Los movimientos del ser humano los controla Dios. Sabemos que Dios es misericordioso, hermano. Ahí operaron ángeles. Ahí operaron ángeles. Yo recuerdo que hace unos 10 años estaba poniendo un aire acondicionado allá en las isletas, en el cuarto, porque demasiado calor al ser por un lugar muy cerca de la playa, ¿verdad? Entonces quería poner un aire acondicionado para dormir, porque allá me quedaba, y para orar más tranquilo. Yo nunca había utilizado una pulidora. Usted sabe que la pulidora tiene un disco así, de grande, sin exagerar, bañado en su alrededor, está bañado de polvo de diamante, para que haga cortes precisos. Entonces, y pesa, así es la cosa, cuando usted la agarra es pesada. Y más el disco es cosa. Entonces yo de imprudente, yo nunca voy a achacarle que fue el diablo. Porque hay que saber que hay cosas, hermanos, que uno comete por imprudente. Y había contratado a una persona para que me instalara el aire y nunca llegó. Y tenía que perforar en la pared, que era un poco gruesa la pared. Y nunca llegó y yo me desesperé. Yo dije, nunca viene este muchacho. Por eso que nunca prospera, dije, porque son tardistas. Entonces vine yo y agarré la pulidora y solo digo, voy a hacer un corte de prueba. Dije. Y partí un ladrillo, de esos ladrillos rojos, y quedó el corte perfecto. Entonces, esto lo puedo hacer yo. Y puse una mesa, y sobre la mesa puse una silla, porque está un poquito alto. Y comencé a cortar. Ya había terminado prácticamente todo el cuadro cuando se me trabó la pulidora. Y se quebró. Una perforación en el disco. Se quebró. Y yo, como nunca había usado, yo seguí taladrando, cortando, haciendo el corte en la pared. Como la tenía inclinada, cuando sentí que se trabó, la tiré. Y me cayó aquí, en esta parte de acá, y me hizo un corte chiquito aquí y otro acá. Dos diferentes, uno acá y otro acá, siempre pequeñitos. Y solo me partió este pedacito de acá. Pero me cayó en la cara. Yo no me acuerdo. Solo me bajé inmediatamente de la silla. No sentí si me caí, me tiré, no sé cómo. Pero lo primerito quise es tomar un espejo para ver si yo no había perdido el ojo. Eso es lo que me interesaba. No la sangre que me cae, porque la sangre es escandalosa. Una cosita se hace usted y hay rillo de sangre. Entonces yo quería ver si no había perdido el ojo. Y tomé un espejo y me vi que tengo el ojo y dije, no, por necio me pasó. Inmediatamente dije, por necio. Un año después,
de lo que me había pasado, quedé intacto. No hubo ninguna sutura de que el ojo me lo van a estar estudiando los médicos. Nada, solamente me cosieron 6, 8 puntadas aquí por necio, por imprudente. Yo le pregunté al Señor, Señor, le digo, después de que ya me había cosido, ¿por qué me pasó esto? Imagina, yo todavía preguntando al Señor, ¿por qué me pasó? Obvio que fue por imprudencia. Y Dios me dio una visión, que llegó al cielo unas personas vestidas con traje y le dijeron, lo matamos. Y yo escuché una voz, así como la Biblia describe, de estruendo como de agua, dijo, no, pero con una fuerza, una intensidad. No, le dijo. Allí Dios me reveló de que fueron ángeles los que intervinieron en ese accidente que yo tuve. Porque quedé ileso. Hombre, quedé ileso. Esto uno lo puede mandar a tapar con alguna cirugía, ¿va? Pero no, hombre, eso le dan como las marcas del tigre, ¿va? Que lo hacen a usted las experiencias. Ahí están esas marcas, usted recuerda qué le pasó por necio, ¿va? Tal vez uno al verse en el espejo es más prudente. Pero Dios me reveló de que ese accidente era para morirme. Me lo mostró Dios, que era para morirme. Pero allí entiendo que fueron los ángeles que operaron a favor mío. Gracias por el Señor, ¿verdad? Yo le agradezco al Señor por eso. Entonces los ángeles siempre estarán a tu lado. Incluso, aun cuando un creyente se va para el mundo. Lo guardan porque va a ir a cometer torpezas. La Biblia dice que el que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Cuando un creyente se aparta de la iglesia, de Dios, de estar en los cultos, se aparta del camino de la sabiduría. Entonces los ángeles tienen que guardarlo, aunque está en el mundo, pero los ángeles están asignados a esa persona y lo van a guardar hasta el último momento. Hasta el último momento. Y voy a ir terminando con esto. Los ángeles cumplen órdenes específicas del cielo, hermano. Hay rangos angelicales, los arcángeles, querubines, serafines y ángeles normales. Hay rangos. Dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo del 1 al 3, que se pararon 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra para detener el viento, para que no soplase sobre los árboles, sobre el mar y sobre la tierra. Pero luego apareció un ángel y les dijo, no, todavía no detengan el viento hasta que hayamos sellado en su frente a los 144,000 que van a predicar en la gran tribulación. Eso quiere decir que estos 4 ángeles estaban sujetos a la orden de otro ángel. Eso es lo maravilloso, hermano. Que esas dimensiones nosotros no las vemos, pero sí existen. Allí están los ángeles, usted no los observa, pero allí están. Tú te mueves en un ambiente natural. Los ángeles se mueven en un ambiente espiritual. No se cansan, no se fatigan. Pueden estar las 24 horas del día despiertos, viéndote, guardándote. Tú te duermes, pero los ángeles no pueden hacerlo porque son espíritus. Entonces tenemos esa garantía. Y voy a terminar con esto. Cuando Dios quiere tratar con sus hijos, muchas veces ordenará a los ángeles a que se repelen. Cuando Dios quiere tratar con la necedad de sus hijos, muchas veces Dios va a ordenar a los ángeles que se repelen. ¿Por qué razón? Repelerse es alejarse un poquito, un momentito. Yo estuve observando muy bien, me gusta observar y ver eso en el internet. La historia de los presidentes de Estados Unidos, cosas así bonitas, ¿verdad? La historia, la Segunda Guerra Mundial, porque dicen que si usted no entiende la historia puede volverse a repetir. Entonces hay que observar todo. Y veía la muerte del presidente Kennedy, JF Kennedy, uno de los presidentes que tiene mucho misterio por la muerte de él, ¿verdad? Y la muerte de todos sus parientes que han ido a la presidencia, algunos han ido para cargos públicos e igualmente han muerto misteriosamente, ¿verdad? Este presidente, obvio que estaba planificada la muerte de él, ¿verdad? Solo a un iluso se le ocurre pensar que alguien lo mató y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Eso estaba planificado por cuestiones políticas. Y en la política uno no se puede meter, ¿verdad? Yo como pastor tengo 3 principios para no hablar de política. Primero, porque la política trae pasiones como el fútbol. Y segundo, no hablo de los políticos porque los políticos son mi prójimo. Hablar mal de los políticos habla mal de mí como pastor. Y nunca hablar ni despepitar a ningún gobernante, ¿verdad? Por bueno o malo que parezca, pero
no es nuestra área, no es nuestra cancha. Porque algún día uno de ellos va a querer ir a su iglesia y usted le ha estado tirando piedras, no va a querer ir. Entonces mejor, ve, calladito, nos vemos más bonitos. Este presidente cuando llegó a Texas iba en una limusina descapotada. Algo que era bastante inseguro para un presidente de la naturaleza de Kennedy. Entonces iban bastante guardaespaldas. Iban unos acá y otros atrás de la limusina. Pero iba uno que era el que dirigía a todos los guardaespaldas. Y bien se ve en la película que sale, en el video, que uno le dice al guardaespaldas que iba directamente donde le iban a dar el golpe con el arma, le dice, y el guardaespaldas le dice, ¿por qué? No le dice, vete para atrás. Dejan solo al presidente y en ese momento le dan un disparo y le vuelan los sesos. Si ese guardaespaldas se hubiera quedado ahí, obvio que hubiera muerto quizás el guardaespaldas o quizás hubieran herido al presidente y hubiera quedado con vida. Pero le ordenaron al guardaespaldas, su superior, repelerse. Y no podía hacer nada contra la orden, ¿verdad? Repélese. Y murió el presidente, uno de los excelentes presidentes que ha tenido Estados Unidos, de tantos que ha tenido. Entonces, hermanos y amigos, les tengo una buena noticia. Los ángeles nos han cuidado desde el día 1 hasta que estemos en la presencia del Señor. Eso es lo más lindo para nosotros los cristianos, hermanos. Tengamos confianza en el Señor, que Él sabe que lo más precioso de Él, que somos nosotros, sus hijos, estamos aún en la tierra. Y por nosotros es que Dios manda a los ángeles a guardarnos. Vamos a orar. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús por habernos dado el privilegio de haber hablado, Señor, de este ministerio angelical. Bendiga los oídos de los que han escuchado este mensaje y que se llenen de mucha confianza. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar para los amigos, aquellos que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador de su alma. Amigo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a Jesús a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén. Decimos que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que Dios les bendiga a todos.